¿Qué tal, dudes? En el video anterior hicimos una breve introducción a lo que era el lenguaje de Python. Lo que haremos ahora será un repaso de lo que son las variables y las estructuras de datos. En este caso nos centraremos en los que son los strings y las listas, así como daremos un inicio a lo que son las condicionales. En este archivo he definido tres variables, dos de tipo string y una de lista. Ambas son estructuras de datos que se utilizan constantemente. Pero en este caso, ¿por qué las he asignado unas variables? Las variables son espacios de memoria que almacenan información de cualquier tipo. En el caso de Python se dice que es de tipado dinámico porque las variables no necesitan o no requieren ser definidas o asignar un tipo de dato como en otros lenguajes, sino que se autoasignan. Volviendo a estas variables o lo que también denominamos estructura de datos, recordemos que los strings son cadena de caracteres, mientras las listas, o en este caso la lista, que también es un llamado arreglo, es un tipo de dato que permite agrupar diferentes tipos de datos. En este caso lo que tenemos son 4 tipos de strings y un número. En el caso de las listas, pensemos en un ejemplo como una gaveta, cuyos cajones serían cada uno de los espacios que está diferenciado por una coma, y cada cajón, en este caso los espacios, es un tipo de información diferente. En este caso lo que he definido son, estamos tratando un poco el tema de superhéroes, y en este caso tenemos un superhéroe llamado Spider, una variable llamada villano que es igual a un string que es Venom, y en este caso la lista es lo que he llamado Los Vengadores, y es un arreglo que tiene los nombres de Iron Man, Capitán América, Thor, Hawkeye y un número 6 al final. En estas variables aplicaremos funciones tanto lo que son para los de tipo string y otras para las listas, pero antes recordaremos lo que era concatenar en el caso de string para poder completar este nombre de superhéroe, que no tenemos ningún superhéroe que se llame Spider, sino sería Spider-Man. Lo que haremos ahora es imprimirlo en la consola. Como pueden ver, la consola nos imprime los tres tipos de respuestas que estamos solicitando. El primero, que es la frase "¿Qué tal, dudes?". El segundo, que es el string que fue concatenado con en este caso las tres letras man. Y finalmente la lista, que en este caso nos muestra los valores tal cual están. Visto esto, pasaremos a lo que son las funciones en el caso de string. Y borraremos un momento lo que son, borraremos esta lista para continuar luego con el repaso en el caso de ellas. Las funciones que trataremos en string serán las siguientes: capitalize, lower, swap case, upper y find. Y sigo confundiendo en colocar el numeral. Bueno, el primero hace que el carácter del string se vuelva mayúscula. El segundo hace que todo el string se vuelva minúscula. En el tercer, la función lo que hace es hacer un cambio entre mayúsculas y minúsculas a que se vuelvan el opuesto. Con upper lo que se hace es que todo el string se vuelve en mayúscula. Y finalmente con find lo que haremos, o lo que retornará, será el índice o la posición en la que se encuentra un determinado carácter o caracteres que se está pidiendo buscar en ese string. De no darse el resultado, lo que votará será como posición -1. Ahora grabaremos y veremos cuál es el resultado en la consola.
Como podemos ver, luego de imprimir quetalDudes y la concatenación entre superhéroe y man, que sería Spider-Man, vemos que la variable villano cambia su primera letra a mayúscula. En el segundo caso, superhéroe, que solo tenía la primera S como mayúscula, pasa a ser minúscula. Con Softcase se hace que los caracteres dentro de ese string cambien de forma opuesta. Luego, la variable villano como Venom pasa todo a ser mayúscula. Y finalmente con Find, que indicábamos que encuentre dónde empiezan los caracteres P, I, nos indica que es en la posición 1. Para el caso de las listas, lo que haré será copiar las funciones que veremos y explicarlas para luego ver el resultado en la consola. Para este escenario usaré una lista con números para que se pueda comprender. En el primer caso tenemos lo que es append, que lo que hace es añadir un elemento al final de la lista. Luego está insert, que al igual que append añade un elemento, pero puedes determinar la posición donde quieras que se añada. Luego tenemos lo que es pop, que eliminará un elemento en la posición determinada. En caso de que no se indique una posición, lo que hará es eliminar el último elemento de la lista. Luego tenemos lo que es la función de sort, lo que hará es ordenar los elementos de la lista. En este caso, como se trata de números, lo que los ordenará de menor a mayor. Al final tenemos la función de len, que esta puede ser aplicada también a lo que es strings y lo que determinará es la cantidad de elementos que se tiene dentro. Ahora tenemos las funciones aplicadas a la lista y lo que veremos será en el primer caso que se añada el número 8, luego que se esté añadiendo un elemento 15 en la posición 2, luego eliminar el último elemento que veremos si es que será el número 8 o bien el número 90 o puede ser el 15, luego ordenar dichos elementos dentro de la lista y finalmente la cantidad de elementos que se tiene. Y ahí está el resultado que nos bota la consola. En el primer escenario vemos que se añade el número 8 al final, luego vemos que el elemento 15 toma la segunda posición, lo que hace arrimar a los demás elementos. Luego al final tenemos lo que es pop, que eliminaría el último elemento. Entonces, como se tiene el número 8, este sería el elemento que estaría eliminándose de la lista. Y en el caso de sort vemos que no ha tenido ningún efecto. Es porque he olvidado de añadir los paréntesis para que se ejecute bien correctamente la función. Lo que haremos será limpiar mejor y volver a imprimir. Como podemos ver, ordena todos los elementos dentro de la lista y finalmente con len vemos la cantidad de elementos que tiene en la lista y es efectivamente 8. Con eso estaríamos concluyendo la parte de este repaso que se refiere a los strings y a las listas y las funciones que pueden tener. Estas solo han sido un ejemplo de las muchas funciones que se pueden aplicar a tanto listas como strings y a continuación les dejaré algunas rutas les dejaré la ruta de la documentación de Python, así como otras funciones que se pueden aplicar para listas. Finalmente entraremos a ver lo que son las estructuras de control de flujo, que pueden ser condicionales o iterativas. En este caso nos centraremos en los primeros. Las estructuras de control de flujo son bloques de código que permiten agrupar instrucciones de forma ordenada. Las condicionales hacen uso de la expresión if, elif o else, como se puede ver acá. Pero en otros lenguajes este elif puede ser cambiado ya sea por else if o todo junto else if. Estos dos últimos van a depender netamente del escenario con el que se quiere usar las condicionales. Para darse las condicionales, estas se apoyan en operadores lógicos, para dar mejor control de flujo a todo el programa. En este caso, supongamos que Batman va en el Batimóvil y está persiguiendo al Guasón. En eso, que se dirige a tratar de ubicarlo, se da con un cartel de desvío. Si sigue de frente va a tener que decidir o bien, si es que la vía está bloqueada, crear otra ruta, o caso contrario, seguir en la ruta. Si eso lo expresamos en una condicional, podemos ver que hemos definido una variable llamada vía bloqueada, que en este caso le estamos asignando un valor de booleano que sería true o verdadero, y estamos comparando si es que dicha variable es en tal caso verdadero, Batman puede decir soy Batman y voy a crear otra ruta. Caso contrario, seguiré en la misma ruta y trataré de atrapar al Guasón. Por otro lado, podemos usar otro ejemplo con elif. Por ejemplo, definimos esta edad que es igual al número 18. Y lo que hacemos con la condicional es que si la variable edad es mayor o igual, otro operador lógico, a 18, imprimirá que eres mayor de edad. Si en este caso la variable es 17, pondremos que dicha persona, o en este caso se imprimirá, que le falta un año. Caso contrario, vamos a decir, aún eres un polluelo, aún eres un niño, te falta un poco. Ahora entonces veremos cuál es el resultado que se da usando estas condicionales y cuáles serían los resultados que estarían imprimiéndose. Y tenemos un error de sintaxis. El error de sintaxis que se presentó se debía al encoding. En este caso no estaba determinando de forma o no estaba reconociendo correctamente el carácter
de ñ, ya que se trata de un lenguaje en español y básicamente todo el lenguaje se basa en inglés. Entonces, para corregir ese encoding, lo que en Google, si es que lo buscas tal cual le aquí el error, te puedes dar un workaround o una forma de solucionar poniendo un encoding que sea de UTF-8. Imprimimos los resultados y van a decir efectivamente, va a imprimir soy Batman, crear otra ruta. En el segundo escenario vemos que la edad es efectivamente 18 y va a imprimir eres mayor de edad. Entre algunas preguntas que podemos recibir es cuál es la diferencia entre poner un igual y en este caso dos signos igual. En el primer caso estamos indicando que es la variable que está siendo asignada a un valor, en este caso numérico, que sería el número 18. En el segundo caso es una comparación entre valores, ya que está diciendo si es que el valor que tiene edad, que en este caso es 18, será igual al valor de 17. Al ser falso, esto no imprimiría lo que está dentro de ese condicional. Y con esto finalizaríamos el tema de condicionales, o esta introducción a lo que serían las condicionales. Hay muchos más operadores lógicos que puedes estar utilizando o puedes usar para diferentes tipos de programas. Te dejaré una nueva ruta para que la puedas visualizar y así aprender un poco más de todo lo que pueda ofrecer la documentación de Python. Espero el tutorial haya sido de su agrado y no duden en seguirnos y compartir nuestros videos, que estaremos subiendo nuevos tutoriales todos los jueves. Con eso sería todo de mi parte, que tengan un genial día, dudes.